Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Con Visión. El día de hoy estamos para abordar aquí un interesante tema, empresas altamente productivas y plenamente humanas. Regresamos. Un buen emprendedor debe tener visión. Radio Mujer presenta un programa que pone a tu disposición las herramientas, la información y los consejos profesionales para emprender proyectos exitosos. Con Visión, un programa para emprendedores. Bien, continuamos en su programa Con Visión. Para hacer posible este programa, pues tenemos todo un equipo de trabajo que está aquí acompañándonos para hacer posible el llevarles a ustedes, radioescuchas, tips, consejos, algunas herramientas que les sirvan para mejorar la forma en que hoy gestionan. Arturo Cervantes como operador, está también Abraham Mendoza en el área digital, tenemos a Gaby Velasco, nuestra productora, y Betty Cuevas al micrófono. El día de hoy estamos también de manteles largos porque tenemos aquí con nosotros a un experto en toda esta área financiera, ¿sí? Me voy a permitir hacer un extracto, un resumen de su perfil. Algunos de ustedes a lo mejor ya lo recordarán porque han estado aquí en Radio Mujer. Rubén Vázquez, que es el licenciado Rubén Vázquez, viene de Hermanos Vázquez Medina, ¿verdad? Que es un despacho especializado en empresas familiares y en todo esto que tiene que ver con los impuestos, finanzas, institucionalizar a las empresas. Exactamente, con un enfoque institucional, pues. Ok. Voy a permitir hacer un resumen porque su currículum es amplio, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer resumido. Él es contador público, está certificado, tiene una maestría en impuestos. Él es socio director de Vázquez Medina, está certificado como consejero y tiene varios diplomados en TEC de Monterrey, en IPADE. Se ha especializado en empresas familiares y en acompañar a estas organizaciones para que logren institucionalizarse. Bienvenido, Rubén. ¿Te puedo decir Rubén? Claro, Betty, claro. Okay. Sí, gracias por la presentación. Y pues aquí estamos a la orden con este importante tema, ¿no? Okay. Porque los impuestos ahora sí que de las empresas, pues ahora sí, como les digo a nuestros contadores, a nuestros gerentes, a nuestros hermanos, que pues, los impuestos ahora sí que el cliente lo que quiere es pagar lo menos posible pegados a ley, ¿no? Entonces, este tema me llamó la atención, Betty, porque en días pasados tuve un diplomado que aprovecho para recomendarlo ampliamente, que se llama Difoso, y más por el perfil que trae, que lo formó el dueño de Bimbo. Sí, don Lorenzo Set Virgen. Exactamente. Entonces, realmente me llamó mucho la atención y por eso le puse un eslogan que ellos manejan, ¿no? Empresas productivas y altamente humanas, ¿no? Entonces, pues no te creas, ahora que lo firmé me cambié un poquito el chip, porque pues lo mío era ayudarle al empresario a pagar lo menos posible en todos los aspectos, pero en este diplomado me cambió un poquito el hecho de decir, ok, te voy a hacer pagar menos, pero sin perjudicar a tus colaboradores, ¿no? Entonces por ahí va, ¿no? Entonces ahí me acuerdo el primer día que, imagínate, aprendí una frase, el primer expositor que vino de México, que nos preguntó el nombre de empresa, de compañía. Así, ¿qué quiere decir el término compañía? Ajá, entonces yo, pues como contador, pues dije una definición de empresa que aprendí en la escuela, ¿no? Y de compañía, ¿no? Y bueno, pues estaba yo totalmente equivocado, ¿no? Bueno, técnicamente sí, pero el concepto de compañía, fíjate, etimológicamente, o sea, el concepto viene de comedere y panis, de compañeros compartiendo el mismo pan. Entonces, compañía por dos, etimológicamente, de comedere y de panis, compañeros compartiendo el mismo pan. Entonces, cuando tú aprendes ese concepto, pues a mí me cambia el chip. Decir, caray, o sea, una empresa se comparte todo. Y a veces, pues yo como fiscalista, imagínate, ayudaba a mis clientes a que pagar lo menos posible, pero a veces no tenía esa visión desde arriba. O sea, ahora sí que busqué de arriba y a mí me valían los colaboradores, los empleados y todo eso, ¿no? Mientras al empresario le quedara en su bolsa, en el banco, con eso estaba feliz yo. Entonces, pues en esto me cambió el chip y ahora sí que
es todo completo. Ok. Como empresario se tiene la obligación, como director de empresa, pues de hacer que tu empresa primeramente sea productiva. Ujú. Crear un valor en los accionistas, crear un valor en la empresa. En días pasados vimos ese tema y es un tema muy interesante, cómo como director, y yo también me acuerdo que en la maestría nos enseñaron cómo hacer que la empresa valiera más, cómo hacer tips de cómo crear una acción que valiera más cada día, cómo ser una empresa productiva, pero nunca nos fijamos a veces ni en nuestros clientes, ni en nuestros proveedores, mucho menos en nuestros empleados, que hoy aprendí un concepto nuevo que a veces es muy básico, pero yo decía empleados, hoy ya digo colaboradores. Entonces, pues es crear un valor no nomás en la empresa y que valga cada día más la empresa. Es la misión de todo empresario, que tu empresa valga más y que produzca y que tenga utilidades, pero sin descuidar a tus colaboradores, a tus clientes y a tus proveedores, partiendo del concepto de compañía. Así es. Se puede ser altamente productivo y se puede ser plenamente humano. Exactamente. Eso lo tienen varias compañías como ya muy sólidas en esa filosofía. Me hiciste recordar un ejemplo en donde también este tipo de filosofía para las organizaciones considera que el colaborador, así como en la empresa, entra la materia prima, se transforma y se produce en un bien para la sociedad. En el caso de la empresa, también es formadora de hombres. Exactamente. Llegan Sí. Y a través del liderazgo de los emprendedores, de los empresarios, de la forma en que se da ese acompañamiento, entonces también se forman en valores, en procesos, en disciplina, y entonces estamos hablando de algo integral, ¿no? Exactamente. Ahorita antes de empezar la entrevista, Betty, Sí. cuando vimos del tema, y luego tú dijiste, yo trabajé en Bimbo, entonces como que rápido me captaste pues la idea del tema, porque tú eres de una empresa altamente Sí. humana, ¿verdad? Así es. Sí. Bueno, pues estamos aquí con este interesante tema de cómo lograr empresas altamente productivas y plenamente humanas. Para todos sus comentarios estamos en el 31 22 11 90 y en el 36 47 18 83. Si nos quieren enviar algún mensaje vía WhatsApp, estamos en el 33 10 19 07 12. Para todas sus preguntas o sus dudas, aquí tenemos a un experto, el licenciado Rubén Vázquez, en temas financieros y que hoy está convencido que también las personas forman parte de esta integración como compañías. Exactamente. Gracias, Betty. Bien, continuamos.
Con Visión. El día de hoy tenemos aquí al contador Rubén Vázquez, que es un experto financiero en empresas familiares, y el día de hoy quiere compartirnos una idea que es muy interesante: cómo lograr que las empresas sean altamente productivas y plenamente humanas, porque no está peleado, ¿no? Exactamente, Betty, como te decía al principio, en ocasiones, y más como contadores, tenemos la visión de apoyar a nuestros empresarios a que crezcan, ¿no? Y descuidamos la otra parte. Entonces, la parte para que una empresa sea altamente productiva, pues el empresario siempre debe tener los estados financieros a la mano. Okay. Reunirse una vez al mes, ¿sí? Darse el tiempo. Desgraciadamente, a veces llegan clientes a nuestro despacho y después empresarios que tienen 20, 30 años con su empresa y jamás se habían juntado con su contador para ver un estado financiero. Sí. Entonces ahí me llamó la atención un ejemplo, y como le decía, ya pasó, es un empresario que a veces hay que tener ese tiempo, porque a veces no tiene ni tiempo. Yo le digo, son 40 minutos, vamos junto a una hora, una especie de junta de consejo consultiva, pues para que te des una idea de cómo está tu empresa, pero a veces se les hace difícil dar ese alto. Y por ejemplo, el otro día le puse el ejemplo a un empresario, le dije, mira, en una ocasión, un empresario contrata a un leñador y iba a pagar por destajo. Uh-huh. El primer día cortó 12 árboles y pues quedó feliz. Al siguiente día se fue más temprano y salió más tarde y cortó 10 árboles. Al siguiente día dijo, caray, ¿qué me pasó? Cortó 8 árboles y así sucesivamente hasta que cortó 6 árboles al quinto día, y él preocupado si se levantaba más temprano y se iba más tarde. Uh-huh. No le hacía productivo el día. Y le pregunta al empresario, él no pensó que no le iban a creer, y cuando le pregunta al empresario, oyes, el que lo contrató, ¿afilaste el hacha? Y el jornalero se quedó, dice, no, por estar tan rápido jamás afiló el hacha. Y ese es el ejemplo de los empresarios cuando no afilan el hacha, no se dan ese tiempo de sentarse, de ver los estados financieros. Uh-huh. La mayoría de mis clientes, no creas que son profesionistas, o sea, ya tuvieron el don de ser empresarios. Uh-huh. Y el simple hecho de sentarse una hora al mes para revisar los estados financieros, en muchas ocasiones cuesta trabajo. Entonces, pues ya nos sentamos, vemos las principales razones y no los lleno de razones financieras. Ya con 2 razones financieras básicas, que es la de liquidez y capital de trabajo, con las demás, esas son las 2 principales. La de liquidez, ¿sí? Y capital de trabajo, que es activo circulante, entre pasivo circulante. Y si de activo circulante tienes 2 millones y pasivo circulante tienes 1 millón, entonces ya te va a dar 2. Significa que tienes 2 pesos por cada peso que debes, ¿no? Ok, vamos aquí adelante, por partes, adelante. Contador. Tenemos que la recomendación que nos haces de una vez al mes como mínimo con tu contador para analizar el estado financiero, ¿verdad? Porque va a ser como esto de los indicadores del carro, uh-huh, en donde, a ver, yo quiero ir rápido, sí, pero chécale la gasolina, cómo anda el aceite, ¿no? Exactamente. O sea, todos estos elementos. Entonces ya, ¿y qué pasa, contador, si no le sé? O sea, a lo mejor yo soy diseñador de modas y no sé nada de contabilidad. Entonces ahí se apoyaría en una persona. Sí, claro. Ahí es donde nosotros intervenimos y le decimos, mira, estas 2 a veces les damos 4 razones financieras. Sí, que la de endeudamiento, capital de trabajo, pero con esas 2 razones financieras, sí, la de liquidez y capital de trabajo. Entonces, si capital de trabajo en activo circulante tienes 2 millones, uh-huh, o sea, caja, bancos, clientes, inventario, y en el pasivo solamente tienes entre créditos bancarios y proveedores 1 millón de pesos, pues de capital de trabajo tienes 2 millones menos 1 millón, te queda 1 millón de pesos, ¿no? Sí. Entonces hay gente que está negativo. Uh-huh. Entonces el indicador salió, estás correcto, tienes 1 millón de pesos de capital de trabajo, uh-huh, y porque hay gente que trabaja en base a puro endeudamiento, entonces ahí es donde uno debe decir aguas. Okay. Y la razón de liquidez es 2-1, estás del otro lado. Claro, no perder de vista que son razones, que son indicadores nada más. No significa que sean certeras, porque en una ocasión me pasó que en la razón financiera era 4-1, o sea, tenía 4 veces activo contra 1 de pasivo, o sea, 4 pesos por cada peso que debía. Y ay, caray, pues una empresa muy con mucha solvencia, sí, pero no, porque tenía, dentro del activo circulante está los clientes y está inventario. Y dentro de clientes tenía mucha cobranza vencida. Uh-huh. Y mucho el inventario, tenía mucho inventario caduco. Entonces, imagínate, es un inventario que no podía vender.
y cuentas por cobrar que no iba a cobrar rápidamente. Entonces, aunque la razón financiera daba 4-1, no era una que tú dijeras vamos, que ay, la empresa está muy bien. No. Entonces, sí tener mucho cuidado con las razones financieras, son indicadores, no es algo certero, pero te da una luz. Por eso se ven después otras razones financieras, que no es el tema ahorita, para no enfadar a los empresarios, pero la idea es que siempre vean los principales finanzas. Y principalmente, fíjate, yo creo más del 90% de los empresarios, la pyme principalmente, no sabe su punto de equilibrio. ¿Esto qué significa? ¿Cuánto debo de vender para ni ganar ni perder? El otro día uno de los empleados me decía, oye, voy iniciando y pago un recibo de luz de tanto, mi renta de tanto, tengo un empleado, ¿cuánto debo de vender? Entonces se suman los gastos. Sí, ponle 20 mil pesos. 20 mil pesos, entonces yo debo de vender, es un decir, ¿no? 200 mil pesos para que ya menos las compras y eso, me dé 20 mil pesos de utilidad. Entonces, si yo gasto 20 y mi utilidad ya son 20, pues eso es lo que debo de vender, mínimo 200 mil pesos para sacar 20 mil de utilidad, y que esos 20 mil son los gastos. Entonces CNT, es decir, 20 contra 20, entonces mínimo debo vender 200 mil pesos al mes para ni ganar ni perder. Ese es el punto de equilibrio. Claro, imagínate que al mes, a las primeras semanas ya vendiste 200, debe dar gusto decir, ya llegué a mi punto de equilibrio. Pero desgraciadamente, Betty, la mayoría de los empresarios, y me atrevo a decir de veras porque pues yo lo vi muchos años, más del 90% de los empresarios no saben su punto de equilibrio. Yo estoy seguro que mucha gente nos va escuchando en el carro y eso, y se puede preguntar, ¿cuál es mi punto de equilibrio de mi empresa? Y no es algo tan sencillo, ¿no? Sí, y en eso se pueden asesorar con un contador, ¿verdad? Sí, o sea, claro. Sabes que no lo conozco, ayúdame a determinar mi punto de equilibrio, porque nos vamos como con la emoción de decir, ya gané, ya estoy vendiendo 200 mil pesos, ahora sí puedo gastar. No, espérate. Sí, claro. O sea, como que primero hay que ver los gastos, hay que ver otros elementos, sí, ¿no? El costo. Yo tuve uno de mis clientes hace muchos años que cuando llegó conmigo y al mes me di cuenta que entre más vendía, más perdía, porque estaba mal costeado, y entonces llegó un momento en que pidió créditos, pues la señora tuvo que cerrar. O sea, me acuerdo a veces lo pongo como ejemplo porque realmente fue una señora, una viuda, que se queda con el negocio de su esposo que había muerto recientemente, y pues la señora lo que quería vender. Ganó un contrato fuerte de muebles, pero lo daba abajo del costo. Entonces, ella entre más vendía, más perdía. Nunca supo su punto de equilibrio, nunca. O sea, cuando llega con nosotros ya estaba todo pues perdido. No se pudo hacer nada, tuvo que cerrar. Entonces sí tener mucho cuidado, aprender de ese leñador, que hay que tener el tiempo de afilar el hacha por lo menos una vez al mes. Sí, excelente. Ahorita que nos estás dando estos elementos que hacen que una empresa sea altamente productiva, pues nos estás recomendando esas entrevistas con su contador o con su asesor financiero para analizar el estado de resultados, claro. ¿no? El tener estos elementos, tener claridad en cuál es mi punto de equilibrio en el negocio. Exactamente. Otro punto que nos acabas de comentar muy importante es cada que voy a sacar un producto lo tengo que costear bien. Exactamente. Porque a lo mejor mi fuerza de ventas, bien emocionados todos vendiendo allá, pero a ver qué tanto estoy ganando y en qué productos les gano más, en qué productos les gano menos, todo porque esto. Porque Betty, que yo creo que más del 80% de los empresarios no saben el inventario que tienen. Yo muchos años estuve atendiendo, más de 15 años, una tienda de autoservicio de las grandes que hay aquí en Guadalajara, de las que hay en cada esquina, y el éxito de ellos era que cada mes tenían el inventario hasta de los dulcecitos que vendían en cajas. Entonces a mí me sorprendía el inventario que lo tenían a la perfección, y a veces una empresa me decía, una ferretería, es imposible hacer el inventario. Entonces a veces nos quedamos con la idea de que el inventario no se puede tener al día, ¿no? Entonces sí, ahora sí que como un punto es tener el inventario siempre de mi producto cada mes al 100%. ¿Sí? Perfecto. Y también, fíjate, el otro día uno de mis empresarios, ya grande de edad, te estoy hablando más de cerca de 80 años, decía, oye Rubén, a mí los todos financieros, como que, a mí siempre me ha funcionado esto. Y aprendí de él hace ya como 5 años. Donde sobre su escritorio solamente tenía una hoja, fíjate, de los principales indicadores. Él no quería ver estados financieros, pero con esa hoja yo aprendí que veía todo, tanto el balance como los estados de resultados y punto de equilibrios y razones financieras. Y solamente tenía una hoja donde tenía los saldos en su cuenta, fíjate, 5 cuentas, tenía bancos, tenía clientes, el saldo de clientes, el inventario, entonces tenía esas cuentas ahí, bancos, en una sola clientes e inventarios. Y del lado del pasivo tenía los proveedores y los créditos bancarios. Entonces él sabía
hasta tenía una inversión, tenía inversiones en bancos y lo que tenía disponible y la inversión. Entonces, él sabía con una hoja, y aparte en la parte de abajo de su hoja tenía las ventas del día y al día. Entonces él, si estábamos ya hoy a 20 y tantos, él tenía lo que había vendido hasta hoy y lo que tenía acumulado de enero a la fecha. Entonces él sabía en una sola hoja sus principales cuentas, la radiografía de su empresa. Porque él estaba acostumbrado a tener, pero diario. Cuando él llegaba, dice, yo llego a las 10 de la mañana y sobre mi escritorio ya debe estar esa hoja. Entonces yo lo aprendí de él, dije, tienes razón. Entonces, obvio, se los damos ya como tips a nuestros clientes de que diario sobre su escritorio debe tener esa hoja con esos indicadores tan sencillos. Y Así con es. eso no te imaginas cómo llevan adelante su empresa, cómo hacerla productiva. Porque eso le da un indicador y le dice cómo está el camino, ¿no? Exactamente. Cómo van. Y le permite tomar decisiones de una manera Exactamente. más certera sobre datos, no sobre la emoción, sino Exactamente. como el dato. Muy Sí. bien, pues ahí está otra recomendación muy interesante. Sí, en una gracias. sola hoja, estos indicadores que son clave para las empresas. Exactamente. Vamos a ir a una pequeña pausa y Sí. regresamos. Gracias, Betty. ¿Qué tal? Mucho gusto. Este es el Mundo Radio Mujer, que gira los 365 días del año en el 1040 AM. Radio Mujer, XCWB, 10.000 watts de potencia. Una emisora de Grupo Promomedios Radio, ubicada en Avenida Mariano Otero 3405, Fraccionamiento Verde Valle, Guadalajara, Jalisco, México. Bien, continuamos entonces en su programa Con Visión. Me voy a permitir leer algunos de los comentarios que nos hacen los radioescuchas aquí para los contadores. Ya tenemos aquí con nosotros también a la licenciada Rosy Vázquez, que algunos de ustedes... Bienvenida, Rosy. Gracias, Betty. Encantadísima de estar aquí. Nos sentimos en casa. Hermanos Vázquez, estar en este programa se siente en casa, ayudando a los radioescuchas a que tengan una visión, por qué no decirlo distinta, de los contadores, sino que realmente seamos consejeros de empresas, consejeros de los empresarios. Muy bien, pues bienvenida. También ella Gracias. es contador público, está certificada, ella es socia también de Vázquez Medina y una experta en el área fiscal, así es que aprovéchenla, ¿verdad? Sí, más que estamos ya en días de terminar el tiempo fuerte, que el 30 de abril se vencen las declaraciones anuales de personas físicas. Si por ahí alguien, el tema es otro, que lo está abordando muy bien mi hermano Rubén, pero si hay algo, encantados de poder atender las inquietudes de los radioescuchas. Muchas gracias, Rosy. Bueno, vamos a leer algunos de los comentarios. Saludos al contador Rubén, muy interesante el tema, muy bien explicado, nos lo dice Gabriel Beca. Saludos, dice, a los mejores contadores. O sea, Ay, ya gracias. tiene fama, dice, a los mejores contadores. Excelente tema, saludos. Saludos a los hermanos Vázquez, gran programa. Tony Vázquez, excelente tema. Es bueno que Rubén nos enseñe a buscar el crecimiento de la empresa sin olvidarnos de que todos forman parte de esta. Tony Vázquez. Muy bien, Rubén, pues también tenemos aquí una pregunta. Enrique Sánchez, ¿cómo saco el punto de equilibrio? ¿Cuál es la fórmula? ¿Cómo sacar el costo de producto sin perderle? Sí, decía a un principio, Betty, que la idea es para que sea más interactivo esto. O sea, no, la idea es no dar fórmulas, pues, que es muy fácil que al contador, pero lo platico, lo comento de una manera rápida, ¿sí? El punto de equilibrio, como el ejemplo que puse al principio, que sumas todos tus gastos fijos que tengas, tus gastos fijos y variables, y entonces lo sumes y se te da 20,000 pesos. 20,000, ok. 20,000 de mi gasto. De tu gasto. ¿Cuánto tienes que vender? ¿Cuánto tienes que vender para sacar esos 20,000? Entonces, si tu utilidad es el 10% neto, de 200,000 pesos. 200,000,
debo de vender para sacar los 20,000 de gastos. Ese es tu punto de equilibrio, ¿no? Ok. Entonces, al sacar tu punto de equilibrio, los 200,000, o sea, no tienes que vender 20,000, ni 30,000, ni 40,000. Tienes que vender 200,000, que sabes que es tu utilidad neta, para sacar esa utilidad y que te dé contra los gastos. Entonces, es tu punto de equilibrio, ¿de acuerdo? Y ya expliqué las unidades de prueba de liquidez, capital de trabajo o la prueba de ácido, que es el activo circulante menos el inventario, entre pasivo. Pero no tiene caso perderme con las fórmulas, porque luego enfadamos a los empresarios. Pero sí que le diga a su contador, oye, escuché en la radio que es importante tener mi punto de equilibrio. ¿Me lo das? Y que de una manera sencilla que se lo explique por ahí y que le dé su punto de equilibrio, su equilibrio, ¿no? Bien, quedábamos con este caso que nos compartías de esta persona que te daba esa recomendación de en una sola hoja, tener como estos indicadores que le permitían leer como en una radiografía su negocio, ¿no? Como un buen médico que te pide los análisis y ahí lo verifica, sí, ¿no? Bueno, muy bien, esto también como un elemento clave para ser altamente productivo. ¿Qué más, contador Rubén? Sí, digo, y antes de pasar al siguiente tema, al final vamos a comentar, ahorita estamos comentando el cómo organizarnos para que sea una empresa productiva. Uh-huh. Y en la última etapa del programa vamos a tocar, ahora sí, el aspecto humano. Humano, perfecto. Sí, pero primero esto y luego ya nos vamos porque ya por ahí recibí un WhatsApp donde, oye, sí, y el aspecto humano. Entonces, ahorita estamos en el lado productivo. Entonces, también para que una empresa sea productiva, ajá, porque luego empiezan los problemas. Con otros a veces llegan clientes con muchos problemas porque no tienen un orden en su empresa. Y acuérdate que decía por ahí Peter Drucker que la principal ley del cielo es el orden, ¿no? Mucho más en las empresas. Claro. Entonces, tener el libro diario y mayor, porque mucha gente ya se pierde. Me acuerdo que en la escuela nos enseñaron los principales libros que debemos de tener y a veces no los tenemos. El libro diario y mayor, la impresión de las acciones de tu empresa. De acuerdo a la ley de sociedades mercantiles, una empresa no vale si no tienes las acciones impresas. Oye, es que yo tengo capital social 50,000. Bueno, pues imprime tus acciones. Desgraciadamente no las tenemos impresas, ¿sí? Tener los expedientes de tus colaboradores, de tus empleados, de tus colaboradores, en orden. ¿Sí? Fíjate, hermano, aquí me gustaría, Betty, abundar un poquito en este tema del expediente por cada colaborador. Uh-huh. Desde el que te ayuda en la parte de intendencia como hasta tu máximo directivo, importantísimo que en ese expediente esté desde su identificación, su acta de nacimiento, porque cuando llegas a tener alguna situación de índole laboral, lo que te piden también es su expediente. Y lo lamentable es de que no hay. Claro. De que no existe. Entonces, por ahí se pueden venir problemas de índole laboral por no tener el expediente. Exactamente. Sí. O sea que siempre como recomendación, así como ya dijo los 2 puntos anteriores mi hermano, el libro diario y mayor, la impresión de acciones, el expediente de cada uno de tus colaboradores, sí, si es posible hasta con su currículum vitae, su carta de confidencialidad firmada, importante, su contrato por tiempo ya indeterminado, su alta del IMSS o como lo tengas contratado, o sea por asimilados, por cualquier, pero que tengas el expediente. Y no nomás de tu personal, también tus contratos de servicio con los diferentes proveedores. Rosy, ¿yo para qué les pido? Pídele el contrato de servicios, claro, hasta de tu arrendador, del que te da el servicio de internet, o sea, de todo, por favor, ten tu expediente. Es el orden que el orden, y dentro del orden, sí, que al final lo voy a tocar en la empresa altamente humana, aquí tengo entregar el PTU. Bueno, al final lo voy a tocar con todos los puntos, entregar el PTU y más ahora que ya vienen el mes de mayo, ¿no? Sí. Y luego capitalización de aportaciones pendientes. Luego las empresas quedan muy pobres porque dentro del capital contable está el capital social y quedan 50,000 pesos, por decirte algo, y quedan aportaciones pendientes por contabilizar 2 millones o 4 millones de pesos. Pues eso ya hay que capitalizarlo para que tu empresa sea sólida, porque ya los bancos están pidiendo, si nomás traes 50,000 de capital social, pues tu empresa no te van a prestar mucho. Entonces es muy importante tener tu capital social hasta fuerte. Antes, fíjate, ahí era algo muy trascendente. No te pedían que coincidiera la declaración anual. Tú podías hacer tus estados financieros sin que coincidiera tu resultado fiscal. Ahora no. Debe ser de acuerdo a lo que viene en tu declaración anual. Entonces, muchas empresas que tenían pérdidas recurrentes, ya no, porque si no, no te renuevan tus líneas de crédito.
Ok. Otro documento importante que está llevándose a cabo, la opinión de cumplimiento. Ya en ante el SAT, la opinión de cumplimiento ante el SAT, es decir, que si es un contribuyente cumplido que vas al día en tus obligaciones tributarias, también ya te la están tenerla pidiendo. cada mes, así como tener la impresión de acciones, el libro diario mayor, el expediente, como dice mi hermana, la opinión de cumplimiento del SAT, cada mes archivada. Porque no te imaginas todos los casos, el SAT ya no te, olvídate de la multita que te llega. Sí. El problema es que te cancela, te cierra la puerta y ya no puedes facturar. Entonces, primero presenta tu pago personal vencido y entonces, ¿sabes? Son errores involuntarios que te cancelan tu CFDI y no puedes facturar. Entonces es importante tener también tu alta al Fonacot. ¿Por qué digo alta al Fonacot? No significa que a tus trabajadores les dé Fonacot, pero es obligación tenerla porque si no la multa es muy cara. Okay. Da tu alta a Fonacot cuanto antes y tu aviso de privacidad, ¿sí? Y bueno, el otro punto que es muy importante, Betty, es el organizador patrimonial. Por ahí el año pasado, por ahí en la... Como año y medio, ¿no? Escribiste un artículo sobre el organizador patrimonial, porque realmente a veces no sabemos qué tenemos, Betty. Y te hablamos no como empresa, digo, aparte como empresa, como personas físicas, sí, como jefes de familia, estamos dirigiéndonos al empresario, pero también muchas de las veces no nos ponemos a platicar, primero como socios y tener nuestro organizador patrimonial, que en las empresas son el balance, ahí debe de venir todo muy bien, en un orden de balance, pero ya en forma personal, como socio de la empresa, no hay ese organizador patrimonial. Tú lo escribiste en esa revista en la Cámara de Comercio, lo cual fue todo un éxito, pues sería bueno que compartieras cómo debemos de llevar a cabo un organizador patrimonial. Sí, es algo muy sencillo, lo puedes llevar desde en Excel, lo puedes llevar a mano, lo puedes llevar un libro empastado, donde tengas ahí todas tus propiedades que tengas, tus casas, tus terrenos, tus automóviles, tus acciones de la empresa o de empresas, si tienes algún préstamo, tanto tú lo hayas dado, lo hayas recibido, tus tarjetas de crédito, tus seguros, o sea, tener todo, el número de póliza, cuándo vence, quiénes son los beneficiarios, son los terrenos en el registro público de la propiedad que esté registrado, si te da alguna hipoteca, o sea, tener todo ahí, tener todo en una sola hoja. ¿Y esa hoja quién la va a tener? Ahora sí, como dicen, quien más confianza le tengas, ¿no? Esa hoja, tenerla ahí, las claves, todo. Tuve el caso, de ahí me nació la idea de escribir ese artículo porque 2, 3 casos donde viudas que muere su esposo y por eso el artículo se llamaba Señor Empresario, que no lo sorprenda la muerte sin tener preparado su organizador patrimonial. Porque muchos, ahora sí que a las viudas les tomó de sorpresa que pues, ¿dónde está? Desde la chequera, qué cuenta es, qué tarjeta, qué seguros de vida, de gastos médicos, de inversiones, y tener una hojita nada más, Betty. ¿Cuántas de las veces, Betty, tienen hasta buenos seguros de vida y ni siquiera se entera el cónyuge o la cónyuge o los hijos? Porque no nomás es lo que tengo, sino también lo que debo. Claro. O sea, así como tenemos las empresas, también como personas físicas, como socios, accionistas, si tienes tu propio negocito, hazlo, plásmalo, y dile, mira, esposo, esto es lo que tengo. Sí. Más vale, o a tu hijo mayor. Y una base de confianza, ¿verdad? Porque Totalmente. Luego a veces en la pareja se da de que, ay, sí, pero no le digo para que... Tiene que ver esto con una base también como de confianza entre la familia, entre los socios. Totalmente. Bueno, muy bien, vamos a regresar también con algunas preguntitas y esto de nos asignamos sueldo, ¿no? ¿Qué pasa con los emprendedores, ¿no? Entonces, vamos a una pequeña pausa y regresamos. Perfeccionista y decidida. Radio Mujer eres tú, en el 1040 AM. Continuamos a su programa Con Visión. Estamos aquí con unos expertos en temas contables, financieros. Ustedes seguramente algunos de ellos ya los conocen. La licenciada Rosy Vázquez, el licenciado Rubén Vázquez, ambos contadores de Hermanos Vázquez Medina. Así ¿verdad? es. Gracias. El día de hoy están aquí compartiéndonos un interesante tema que tiene que ver en cómo lograr ser una empresa altamente productiva y plenamente humana. Exactamente. Sí, entonces ya nos dieron algunos tips, algunos elementos que me parecen muy valiosos y vamos a leer algunas de los comentarios que nos envían nuestros radioescuchas. Dice, excelente tema, saludos Fabián y Vanessa, que nos escuchan desde Los Ángeles. Ándale, saludos. Qué Saludos. gusto. Sí.
También Rafael Galindo dice, felicito a los contadores, son los mejores. Muy bien, Gracias. tienen muy buenos comentarios aquí de nuestros radioescuchas. Continuamos entonces, contador. Sí, gracias, Rubén. Sí, gracias. Sí. Sí, Betty, mira, por ejemplo, algo muy importante de los empresarios es que se asignen un sueldo. Okay. Desgraciadamente en las empresas, tuve un caso hace unos 4 o 5 años donde el empresario se asignaba un sueldo como cualquiera de sus empleados, Ajá. de sus colaboradores, 3,000 pesos semanales. Pero pues él tiene casa en la playa, casa en Tapalpa, casa acá, casa allá. Hoy con la discrepancia fiscal, se puede considerar lavado de dinero. Si no se tiene cuidado. Antes nomás lavado de dinero era el que vendía droga. Hoy no, hoy lavado de dinero, se considera lavado de dinero aquel que tiene muchas propiedades, bienes, sí, que no demuestre, y más ahora, como decía mira al principio, que presente su declaración a más tardar el 30 de abril de todos sus ingresos. Cuando se superan, se considera discrepancia fiscal cuando discrepan los ingresos de los gastos o de las erogaciones. O sea, tiene que haber congruencia entre lo que ganas y lo que gastas. Entonces, ahí es donde está el tema. Entonces, de repente, si hay empresarios que no tienen un ingreso recurrente, pero sí están haciéndose de propiedades. Sí. Entonces, porque ya ahorita no nomás reporta el SAT, reporta el notario de compra de bienes, reportan las agencias de viaje cuando te vas de viaje, reporta todo el sistema financiero, con decirte que hasta las cajas populares, como las regula el sistema financiero, si tú tienes por ahí movimientos financieros y no tienes ingresos reportados en el SAT, pues se da la discrepancia fiscal, la cual no está solamente en el SAT poder decir declararla como evasión, como omisión o como discrepancia. Como yo les digo a nuestros clientes, anímense a asignarse un buen sueldo. Cuando de 3,000 pesos, le dije, no, es que tú mínimo debes de ganar 150,000 pesos mensuales. Y se fue para atrás, no se le creía, él no sabía que podía asignarse un sueldo. Y a veces tienes CUFIN en la empresa, que es otro tema que ya lo daremos, ¿no? Pero no te puede igual costar ese sueldo. Y si te cuesta, no importa, te va a costar más al rato aclarar el de donde tienes todas tus propiedades, ¿no? Y para irme a lo final, irnos más rapidísimo, entonces digo, desgraciadamente, Betty, las empresas, más del 90% no saben lo que ganan. Si el empresario no se asigna un sueldo, y más, el 90% de las empresas no saben lo que ganan. Si tú le preguntas a cualquier empresario, solamente el 10% sabe lo que gana. Entonces también es importante tener eso. Para poder llegar a un punto muy importante, una vez que ya hacemos nuestra empresa ordenada, ampliamente productiva, ahora, ¿cómo hacerla ampliamente humana, no? Y así rapidísimo, porque ya sé que ya quedan 2 minutitos. No, todavía te queda algo de tiempo. Y volviendo al concepto, cuando una empresa es plenamente humana, es cuando se entiende el concepto, Betty, por los que nos escucharon ya después de las 2, el concepto de compañía. Compañeros compartiendo el mismo pan. Cuando uno entiende ese concepto, cambia todo. Porque ningún éxito, a mí siempre en cualquier plática me gusta iniciar con una frase que lo aprendí de un buen amigo de Ernesto Uset, que dice, ningún éxito empresarial justifica un fracaso familiar. Entonces, y además, siempre el empresario, a partir de cuando tu empresa es altamente humana, siempre, cualquier decisión, siempre es pensando en el bien común. Así es. Y antes yo pensaba mucho nomás en el bien del empresario, que le vaya bien. Ahora no, ahora es el bien común, que le vaya bien a tus colaboradores y a ti. Porque la responsabilidad social, Betty, se inicia. A veces hay empresas, de veras, que por lo que tú quieras o mandes, tienen su responsabilidad social, y qué bueno. Pero, en una ocasión me acuerdo que yo en una empresa donde no tenían los empleados con el seguro, a lo mejor con un salario mínimo, o con 2, y es una empresa socialmente responsable. La responsabilidad social se inicia en casa. Y recuerdo que uno de hace 3, 4 años, un cliente me decía, Rubén, a mi empleada doméstica, la despidió porque ya había tenido 60 años de edad, y recuerdo que no la tenía ni el seguro. Dime qué va a hacer esa señora con 70 años de edad, porque contrató una de 30. Entonces yo le dije, asegúrala. Imagínate qué va a hacer esa señora a los 70 años si nunca le dio seguro. Entonces, sí exhorto a los empresarios que tengan una empleada doméstica a asegurarla, porque digo, desde ahí se empieza el bien común, ¿verdad? Así y bueno, hay empresas que son socialmente responsables y tienen un outsourcing. Yo no sé, pero yo tengo amigos que tienen outsourcing, pero ¿cómo tener tus empleados en outsourcing? Y el fondo del asunto no es que te cueste trabajo contratarlos. En el fondo, muy en el fondo, es por no dar PTU.
reparte utilidades. Entonces sí Sí. es tener mucho cuidado en eso, tener nuestros colaboradores. Ahora sí que hay empresas, me da mucho gusto, y puedo decir el nombre porque no un día lo vi en el periódico, Lechera Guadalajara, donde da hasta 4 o 5 meses de reparto de utilidades, y los trabajadores, los colaboradores esperan con mucho gusto su PTU. Entonces, independientemente, los empresarios, y uno está para ayudarles a que paguen lo menos posible de impuestos, hacemos planeación fiscal y todo, pero, como yo les digo a mis clientes, sí, mira, esta es la planeación fiscal, pero no vamos a perjudicar a nuestros colaboradores. Mira, sin planeación fiscal, esto fue lo que ganaste, y sobre esto vamos a repartir el PTU. Claro, hay quien me hace caso y quien no, pero la misión de uno, cuando después de que vas a un diplomado donde te cambian el chip, que dice, caray, sí es cierto, como don Lorenzo Servige de Bimbo hizo esto, bueno, pues llevarlo hacia abajo con toda la pyme y decir, se puede entregar. Y a veces no te cuesta, a veces el tener a tu gente en el seguro, me refiero, pagas menos impuestos y deduces más. Entonces digo, es nomás encontrar encontrarle forma, sí. la manera de tener un salario emocional a nuestros empleados. Claro. En nuestro despacho, por ejemplo, las mujeres tienen un horario que ellas escogen, los viernes, y a partir del siguiente... El horario de verano. El horario de verano. O sea, tratamos de que nuestros colaboradores ya no se nos vayan. Y cuando una empresa se ve que es altamente humana, es cuando no tiene rotación de personal. Tanta rotación. Así Cuando es. una empresa tiene altamente rotación y es socialmente responsable, algo anda mal. Claro, seguro. Somos candil de la calle, oscuridad de nuestra casa, ¿no? Sí, me gustó mucho el término que utilizaste porque yo creo en el del bien común. Una empresa finalmente está diseñada en ese término para lograr dos fines, el fin económico y el fin Claro. social, ¿no? El fin económico ya no lo están compartiendo, cómo lograr ser altamente productiva, pero también está el fin social, y el fin social es ser formadora de otros, y esos son pues los propios colaboradores, ¿no? Exactamente. Entonces, pues muy interesantes. ¿Cuáles serían sus recomendaciones finales? Están ahí nuestros radioescuchas y diciendo, ay, pues sí, me gustaría lograr eso, Sí, eso claro. que dice Rubén o eso que dice Rosy. ¿Cuál sería como su recomendación? Tomar la decisión. En ocasiones a veces tenemos esa esa avaricia, el ser ávaros, el decir, si Dios te dio la oportunidad de ser un empresario, de veras, porque el 3% de los mexicanos solamente son empresarios. Oye, en un WhatsApp me llegó que Sí. solamente el 3% somos empresarios y el 90%. Entonces, si Dios te dio la oportunidad, que seas de ese 3%, que seas un empresario que genere el bien común, que veas por tus colaboradores. Y yo tengo algo muy visto. Entre más das, más recibes. Claro. Y a veces, por ejemplo, uno de mis clientes cuando llegó conmigo no sabía que a veces los tenía con un salario mínimo, que le dije, mira, hasta 3 salarios mínimos paga lo mismo. Y a veces la gente lo hace por desconocimiento. Entonces, que se informen y verás que todo es bien. O sea, es a veces informarnos para cumplir con todo lo que marca la ley, cuidar a nuestros colaboradores, darles un salario emocional y que nuestra gente nos dure muchos años. Sí, Claro. procurar las mejores prácticas corporativas con el ánimo de que la empresa esté bien y nuestros colaboradores también estén bien. Y no se trata, si hay que pagar impuestos, sí, solo sí, pero todo de acuerdo a ley. O sea, porque mucha gente piensa que pues es para no pagar impuestos. No, hay que pagar. A mí me decía, Rosy, ¿ustedes cuánto pagan de impuestos? Ya cuando le dije cuánto, oye, pero son contadores. Pues por lo mismo, porque estamos conscientes de ello. Sí hay que pagar. Todo mundo, pero también a la par de todas estas obligaciones que estamos hablando, generar ese ambiente positivo en las empresas y hacer sentir a nuestros colaboradores que nuestros clientes son importantes, pero si yo cuido a mis colaboradores, sabrán atender a nuestros clientes y por eso nos puede ir mejor. Una frase que aprendí, decía, duro en la tarea, suave con la persona. Bien. ¿Cuánto vale el compromiso del personal? ¿Cuánto vale la lealtad? ¿Cuánto vale la permanencia de la gente? Exactamente. ¿Cuánto vale la lealtad de nuestros clientes? Eso vale oro. Exactamente. Entonces voltear a ver eso, ¿verdad? Exactamente, gracias. Muy bien, pues muchas gracias por su No, tiempo. Betty, a Gracias. ti, a ti. Los vamos a seguir invitando aquí ya nuestros radioescuchas, se ve que los quieren mucho, entonces Gracias. los vamos a invitar en mayo para que nos puedan compartir y otros temas que me parecen de mucha utilidad. Claro que sí. ¿Dónde los localizan si quieren mandarles Sí, algún cómo mensaje o no. algo? Mira, nos localizan en nuestra página www.vasquez.com.mx o nuestro conmutador 3123-0063 o en correo electrónico. A mí varios de aquí, radioescuchas, me han mandado por ahí dudas que tienen, Rosy, con i latina, @vasquez.com.mx.
.mx o nuestras redes sociales por Facebook o Twitter como Hermanos Vázquez. Ahí nos encuentran. Muy bien, pues muchas gracias Betty, por saludos. su visita. A ti, Betty. Muchas gracias a todos nuestros radioescuchas y nos escuchamos el día de mañana con un tema laboral. Yo soy Betty Cuevas y quedamos aquí a sus órdenes. Hasta pronto.